Hola amigos de Buena Nueva, qué gusto saludarlos acá en nuestro canal Buena Nueva. Siempre estamos muy contentos de poder servirles en todo lo que podamos en cuanto a formación. Y hoy vamos a continuar con uno de los temas de apologética que tiene por título ¿El diezmo protestante es bíblico? Quédese con nosotros, recuerde que puede suscribirse, comentar y también compartir todo este material. Continúa viendo Buena Nueva. Hace muchos años teníamos una compañera de trabajo donde generalmente le comentaba a los demás compañeros que tenía problemas con el asunto de su salario porque no le estaba alcanzando para nada en su casa. ¿Por qué razón? Porque tenía que dar el diezmo. Y siempre decía, este mes quedé muy alcanzada, muy apretada, no me alcanzó para tal cosa necesaria dentro de la casa porque lo más importante era el diezmo, ¿verdad? Aunque ella lo hacía con un corazón bondadoso, ¿verdad? Y genuino, está clarísimo que todos los que estábamos ahí decíamos, pero ¿por qué razón tenés que dar dinero? Y ella pues comentaba que es para Dios, ¿no? Sin embargo, nosotros que tampoco teníamos mayor conocimiento bíblico, simplemente nos quedábamos callados y de pronto contrariados, viendo que a ella no le alcanzaba el dinero y que aún así tenía que apartar, fuera lo que fuere, si tenía alguna necesidad, primero el diezmo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ello, si eso es cierto o no, si el diezmo que se da en la iglesia protestante es bíblico o no. Vamos a tomar en cuenta primero tres textos que usted también puede buscar en su Biblia, en Génesis 4, capítulo 3 al 7, Levítico, capítulo 27 del 30 al 32, donde nos vamos a dar cuenta que no es dinero lo que se da, ¿verdad? Sino que era un diezmo en especie. Estamos hablando de frutas o de animales. También lo podemos encontrar en Génesis capítulo 47, versículos del 13 al 18. Era exclusivamente del fruto de la tierra o de animales, como lo digo, porque ni siquiera se menciona algo de la minería, del comercio, ¿verdad? De carpintería o de diversas ocupaciones profesionales. Es muy interesante porque usted puede notar que en Levítico capítulo 27 del 30 al 31, si alguien quería pagar algo en dinero, tenía que pagar el 20% más del valor del animal o fruto. Obviamente, no era dinero lo que Dios quería. ¿Cuántas veces ha escuchado usted usar el libro de Malaquías para presionar a dar el 10% cuando en realidad allí se está hablando de alimento? Hay cientos de citas bíblicas donde dice una y otra vez cosecha y animales. El enfoque del diezmo era agrícola y ganadero por todas partes del Antiguo Testamento. Era comida, básicamente, ¿verdad? Comida para el levita, y esto es súper importante, ojalá lo pueda anotar. Comida para el levita, comida para el forastero, comida para la viuda, comida para el huérfano. Y Dios no cambia de tema en Malaquías. Una cosa es buscar lo que la Biblia dice sobre el diezmo y otra muy diferente es usar pasajes bíblicos para que la gente crea lo del 10% de su sueldo. Si usted quiere saber por qué dar el diezmo en especies, algunos lo interpretaron a su modo para pedir dinero, solo es cuestión de imaginarlo un poco. Si me permite, una pregunta. ¿Están interesados en sus gallinas, en sus cosechas, trabajo o en su dinero? Punto número 2. El diezmo servía para el sostenimiento de los levitas porque estos no tenían herencia en la tierra en común con las otras tribus. Esto lo podemos encontrar en tres citas bíblicas que le voy a dejar por acá como tarea. En Levítico capítulo 27, versículos del 30 al 33, Números capítulo 18 del 21 al 32 y Deuteronomio capítulo 14 del versículo 27 al 29. De este fondo también se tomaban ciertas porciones para aliviar las necesidades de los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al tercer año, el diezmo de ese año debía ser entregado directamente en las aldeas locales y puesto a disposición no solo de los levitas, sino también de los extranjeros, huérfanos y viudas.
Y continuamos con otras lecturas bíblicas súper importantes. Deuteronomio capítulo 12, versículos del 5 al 7, capítulo 14, versículos del 22 al 29 y capítulo 26 del 12 al 14. De hecho, los rabinos judíos actuales no piden el 10% para ellos, porque conocen perfectamente la ley y saben que el diezmo en especie era solamente para los levitas. El 10% del salario para el jefe, pastor o líder no ha existido nunca en la Biblia, excepto por parte de los predicadores o servidores que exigen para sí mismos en el nombre de Dios lo que Dios nunca ha pedido para él. Punto número 3. Es por eso que quienes lo exigen tienen que recurrir a mencionar citas de la antigua alianza y sobre todo a Malaquías, como lo dije hace un rato ahora, para poder hacer creer a la gente que es bíblico. Pero no mencionan que eso era para el pueblo de Israel, que fue con el que Dios había hecho esa alianza, y no para nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. Pertenecemos a la nueva alianza. Esta es mi sangre, ¿han escuchado esto, no? Esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 20, Hebreos capítulo 10, versículo 9, Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Y esta es lograda con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahora Él es nuestro Señor. Incluso San Pablo corrige a los que quieren vivir bajo la ley. Lo menciona San Pablo en Gálatas capítulo 4, 21, 26. Desafortunadamente, algunos, por no tener este conocimiento, inconscientemente están mezclando las dos alianzas como si fuera lo mismo. En ratos son cristianos y al dar el diezmo son, si se permite la expresión, moisesianos. De todas maneras, si alguien quiere darlo porque está en la ley de Moisés, no debe olvidar que el apóstol Santiago dice que la ley era un todo o nada empaquetado. Oigan qué interesante esto que les voy a mencionar. A una persona no le era permitido escoger lo que le gustara de ella, como si fuera un menú religioso, y lo que no, lo dejaba a un lado. No podía elegir qué guardar y qué rechazar. Si quiere seguir verdaderamente la ley, vamos a escuchar lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Así que si desea seguir en la ley, hay que circuncidarse, guardar el sábado, no comer sangre, dar el diezmo, no comer pescado sin escamas, apedrear a los que violan la ley, etc. O todo o nada. Por eso los cristianos en el Nuevo Testamento nunca dieron ni hablaron del diezmo ni de las otras cosas que acabamos de mencionar. Ni por eso, ni modo, ¿verdad? Por eso hay muchos que sin ninguna formación, queriendo ser pastores protestantes para poder de alguna manera, pues, hacer un buen negocio con esto. Punto número 4. Jesús ni los apóstoles mandaron a pedir el diezmo en ningún momento. Así como está usted escuchando, en realidad no existe ni una sola cita del Nuevo Testamento, porque si usted se dio cuenta y notó, todo lo que hablamos hace un rato son citas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe ni una sola cita bíblica en la que Jesús o alguno de los apóstoles diga que hay que pagar el diezmo, y menos todavía que eso era el 10% del salario. Subrayo, ni siquiera y mucho menos que eso fuera el 10% del salario. Ni siquiera el de los alimentos y el de los animales, tampoco lo menciona. En los evangelios solo vienen 3 veces la palabra diezmo, eso es importante decirlo, y habla de los fariseos. No habla nada bien de ellos, por cierto. Y en el caso mencionado está en Lucas 18, 12 al 14. El que daba el diezmo no salió justificado ni bendecido. Las otras veces solo están en la carta de los Hebreos y en el que da por única vez Abraham a Melquisedec. Y era parte de un botín de guerra. En el Nuevo Testamento se habla de ayuda, colecta, apoyo, ¿verdad? Compartir todo lo que tenían, pero nunca del 10% semanal y mucho menos en dinero.
Esto lo puedes encontrar en Lucas 10, del 3 al 7, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 5 al 18. ¿Por qué creen que nunca se le ocurrió a San Pablo mencionar a Moisés o a los profetas sobre el diezmo o soltarle a ellos el pasaje de Malaquías? Ustedes están robando a Dios, como muchos predicadores modernos lo hacen, porque él sabía que vivía bajo una nueva alianza y estilo completamente nuevo de dar con el corazón. Escuchas Buena Nueva. Bien, en esta última parte, porque también hay como sus contrapartes, ¿no? Vamos a hablar de que así como no existe el diezmo bíblico, no existe el diezmo en dinero, perdón, bíblicamente, también debemos de decir que la Iglesia Católica utiliza esta palabra en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero es solamente un equivalente de ayuda. Eso es lo que equivale. Cuando se dice el diezmo es porque alguien pueda ayudar. De hecho, ojalá que todos pudiéramos ayudar en nuestras parroquias, porque verdaderamente es muy poco el dinero que se maneja en ellas para poder salir hasta con solo los pequeños gastos o mantenimientos de nuestros templos, ¿verdad? O sea, a veces estamos con algunos pastores que hacen fortunas con el diezmo y por otra parte los católicos que hemos dejado prácticamente una limosna, si acaso algunas moneditas en nuestros templos para poder ayudar, ¿verdad? Yo creo que deberíamos ser más conscientes de poder ayudar en nuestra parroquia. Básicamente, este es el tema que tenemos para hoy. Compártalo y comente. Que Dios le bendiga abundantemente.